Gente, es de mi agrado informarles que Ghostblade revivió este anime. A ver, no es que los capítulos anteriores hayan sido malos, pero para nadie es un secreto que los arcos de las heroínas no estuvieron a la altura de las expectativas y bueno, ya era hora de que este anime volviera a ser lo que fue en los primeros arcos. Es decir, una historia que se centra en sus personajes principales y no tanto en explicar el lore del mundo. Con Ghostblade tuvimos mucho de lo primero. De hecho, es él quien narra su historia y eso me pareció genial, porque literalmente escuchamos todos sus pensamientos, desde sus creencias hasta sus lamentos. En resumen, tuvo desarrollo y eso siempre se agradece, así que sin más preámbulos, hablemos del hombre que revivió To Be Hero X. El capítulo de esta semana se llama Trastorno Afectivo. Se titula de esa manera porque Wang Ji, o Ghostblade, es un hombre muy peculiar. Es alguien que ama el silencio, tanto así que cuando asesina a alguien, se toma un momento para disfrutar de la calma que viene después de la muerte. Eso es justo lo que hace después de asesinar al padre de Little Johnny, a un hombre llamado Ah Sheng, quien según el tráiler promocional de su hijo, había sido héroe X en el pasado. Supongo que para esta época, es decir el año 22, ya no tenía ese puesto y por ello Ghostblade pudo asesinarlo con tanta facilidad. Después de terminar con este trabajo es cuando el protagonista nos cuenta su historia. Ghostblade nos dice que cuando era niño vivía en una casa pequeña junto a toda su familia quienes se dedicaban a criar y vender carne de cerdo. Su padre se encargó de enseñarle el negocio familiar. Así fue como aprendió a usar el cuchillo además de calmar a los cerdos antes de darles el golpe final. Según sus propias palabras, no los calmaba para que murieran pacíficamente sino para que dejaran de chillar. El ruido que hacía le molestaba bastante y por ello decidió convertirse en un asesino silencioso. Como tal, a Ghostblade no le molestaba ser un carnicero, de hecho le daba cierta paz. Lo que no toleraba era el ruido de su familia y por eso se sentía abrumado cada vez que tenía que pasar el rato con ellos. Al ser tan numerosos no había un solo momento de silencio y eso no le gustaba en lo absoluto. Incluso sentía náuseas cada vez que tenía que escucharlos. Era una situación bastante complicada, pero no sería hasta el año 19 cuando las cosas se empezaron a cambiar. Un día una chica publicó en FOMO una foto que la había tomado mientras comía y en menos de lo que canta un gallo se volvió muy popular. Todas las chicas se volvieron locas por él e incluso fueron hasta su carnicería para tomarse más fotos. Algunas llegaron a publicar mensajes como "Jefe, tus cerditas están servidas", y obviamente no estaban hablando de carne, o al menos no de carne para llevar a la boca. O bueno, tal vez sí se podía llevar a la boca. Lo importante es que Wang Ji se hizo muy popular gracias a ese tipo de mensajes. Mensajes en donde lo catalogaban como un carnicero guapo y silencioso. Se podría decir que la llegada de FOMO le vino bastante bien y yo sé que puede parecer loco que la gente le dé poderes a un simple carnicero, pero así es como funciona la viralidad. Si ustedes entran a cualquier red social verán cosas bastante simples y estúpidas siendo tendencia. Parece de fantasía, pero realmente así se comporta la gente en las redes sociales. Entonces, como Ghostblade se volvió popular, llamó la atención de gente importante. Gente como el señor Shant, quien durante el año 20 intentó convencerlo para que se uniera a Mighty Glory. Y si bien la idea de ser un héroe le provocó algo de náuseas, sobre todo porque recordó cuando su padre había bromeado con la idea de convertirse en un héroe que matara cerdos, al final Ghostblade terminó aceptando la oferta porque era su boleto a una vida llena de silencio. Apenas se convirtió en asesino, dejó de vivir con su familia y con ello pudo sentir lo que era la verdadera paz. Lo único malo con esto es que perdió su voz, pero bueno, unas por otras. Y aquí quiero resaltar algo muy importante, y es el hecho de que en Mighty Glory no lo usaron como un héroe, sino como un asesino, dándonos a entender que el sistema siempre estuvo corrupto. Lo más probable es que Ghostblade trabajara como una especie de limpiador para la comisión en representación de su agencia y por ello asesinó al padre de Little Johnny, quien debió enterarse de algo que no debía. En ese sentido, Ghostblade era perfecto para este tipo de trabajos. En primer lugar, porque no mostraba interés por sus objetivos, simplemente asumía que debían ser castigados, y en segundo, al ser un tipo incapaz de hablar, sus jefes podían confiar en que se llevaría todos sus secretos a la tumba. Para el año 22 ya había completado 175 misiones, las cuales en su mayoría debieron ser asesinatos, una cifra bastante alta. Pero al haber sido criado como un carnicero, estas muertes no parecían inquietarlo.
Lo único que le preocupaba era si sus víctimas lo maldecían o no antes de morir. En el caso de Shank esperaba que no fuera así, sobre todo porque ambos sabían que no había sido personal, o al menos así lo veía Ghostblade. Pero la aparición de Big Johnny justo cuando estaba por irse de la escena nos dice lo contrario. Es importante mencionar que antes de morir Shank le pidió que le perdonara la vida a su hijo, por lo que lo más probable es que tras ver al perro, Ghostblade se marchó del lugar sin tener ninguna pelea con él. Supongo que en el arco de los Johnnies nos revelarán qué sucedió exactamente ese día. Pero volviendo con la línea cronológica de este arco, tenemos que hablar de lo que ocurrió en el año 23, año en el cual Ghostblade tuvo uno de sus mayores puntos de inflexión. Durante ese año su esposa, Sang Lang, decidió dejarlo al ver su incapacidad para formar una familia. En el pasado, ambos se habían enamorado debido a que les encantaba el silencio y ser independientes. De hecho, la señora nunca soltaba su teléfono, ni siquiera cuando la tomaron de rehén. Pero todo eso cambiaría cuando tuvieron a su primera hija, Hwang Nuo-Nuo. Ese evento marcaría un antes y un después para esta pareja. Una vez que Sang se enteró que estaba embarazada, por primera vez y para sorpresa de Ghostblade, soltó su teléfono. Se podría decir que ese día maduró de golpe y a partir de allí, ella comenzó a desear que fueran una familia real. Pero al escuchar esa palabra, familia, Ghostblade entró en pánico. Tuvo recuerdos de su infancia y de lo ruidosa que era su antigua vida, de las náuseas que eso le provocaba y casi se vomita en el acto. Como tal, él no rechazó la idea de formar una familia junto a Sang y su hija, pero sus acciones y su negativa de abandonar su posición como héroe hicieron que su esposa decidiera marcharse. Fue un momento triste, pero a pesar de ello, Ghostblade nunca dejó sola a Nuo-Nuo, y como si fuera una especie de stalker, pasó gran parte de su vida siguiéndola y tomándole fotos a escondidas. Básicamente hizo lo mismo que le hicieron a él sus seguidoras cuando todavía era un carnicero. En ese sentido la vida puede ser bastante irónica, y no solo porque comenzó a actuar igual que sus fans, sino por el hecho de que comprendió por qué Shank le había rogado por la vida de su hijo antes que por la suya. En ese momento comprendió lo importante que podían ser los hijos. Sin embargo, a pesar de que seguía a su hija a todos lados, este hombre no tenía ni idea de qué cosas le gustaban. Seguía creyendo que su hija era una niña de 2 o 3 años que solo quería peluches de conejitos. Y bueno, en parte sí era así. Solo que le gustaban los que estaban hechos de metal y de preferencia que llevaran a una waifu pelirrosa dentro. Ghostblade vivió mucho tiempo sin conocer nada sobre su hija. Así fue hasta que su esposa se lo dijo a la cara, una vez Nuo-Nuo se convirtió en una adulta de 18 años. Después de ese pequeño regaño, el hombre comenzó a interesarse más por las cosas que hacía su hija, y a partir de este momento es cuando deja de ser un simple vigilante y se convierte en el acosador que todos vimos en el arco de Loli. Lo curioso es que desde su punto de vista, él no se veía como un acosador, y cada vez que las chicas le gritaban pervertido, pensaba que se lo decían a otra persona. Le fallaba un poquito la cabeza al pana, y una de las mejores cosas de este capítulo es que él mismo lo reconoce. Tiene un problema, no sabe expresar sus emociones y su incapacidad para hablar tampoco le ayuda. Ojalá también se hubiera dado cuenta de que tampoco era capaz de comprender a los demás, ya que tras ver a su hija cambiar por la influencia de Loli, en lugar de verlo como algo positivo, sintió que la pelirrosa la estaba llevando por el mal camino. Y bueno, tampoco puedo culparlo, ya que de forma superficial Loli sí parece una persona rebelde y antisistema, que en parte lo es, pero no tanto como lo aparenta. Por cierto, tengo que mencionar lo bien que se ve esta chica con ese atuendo medio punk, medio gótico. Al César lo que es del César. Pero en fin, después de esto es cuando ambos arcos, el de Ghostblade y el de Loli, llegan al mismo punto, el ataque del DJ a los laboratorios Aether. En esta parte tenemos una escena muy interesante donde Ghostblade se siente muy mal luego de ver al profesor Luo regañando a Loli. Se siente mal porque a él le gustaría decirle lo mismo a su hija, que no se ponga en peligro, pero desgraciadamente para ella él no es más que un cadáver y se puede notar esa impotencia en su cara. Por eso es que al final del capítulo se ofrece para escoltar al profesor Luo y a su equipo mientras investigan la nave que encontraron en el capítulo anterior. Ghostblade toma esta decisión porque quiere pasar más tiempo con su hija, además de que no quiere dejarla sola con Loli. Pero aunque sus intenciones sean buenas, su presencia en ese lugar puede ser muy peligrosa para todos, ya que en cualquier momento el tío Rock puede ordenarle que elimine a todos para quedarse con el contenido de la nave. Y si no le ordena hacer nada, que lo dudo, según los avances,
los Johnnies también estarán en ese lugar y si se revela que fue él quien asesinó a su padre, la cosa se puede poner muy fea. Y se va a poner muy fea porque lo más probable es que lo que vimos al final del arco de Queen, es decir, a Big Johnny desatado, sea el resultado de lo que va a ocurrir en el siguiente capítulo. A fin de cuentas, todas estas tramas tienen lugar en el mismo año, el año 39. El primer capítulo de Ghostblade estuvo bastante bien. Me gustó cómo se unieron las demás tramas, pero por sobre todo me gustó la dirección que le dieron a los ataques de ansiedad de este hombre, con esas partes medio borrosas, medio dobles, como si estuviéramos viendo la perspectiva de un borracho, que es justo lo que le pasa a Ghostblade cuando se encuentra en lugares concurridos. Siente náuseas por el ruido de la gente y por eso la visión doble. La verdad es que se notó bastante que le echaron ganas a este capítulo. Al menos en temas de dirección y de guión fue mucho más consistente que los capítulos de las heroínas y ya veremos si el problema era escribir personajes femeninos o si por el contrario Ghostblade solo era uno de los personajes favoritos de Howlin' y por eso las cosas quedaron bien. Por eso este arco remontó. Todo dependerá del siguiente capítulo, de si logran mantener la calidad o si por el contrario volvemos a lo mismo de siempre y de nuevo se vuelven a centrar demasiado en el lore y en otras cosas que nada que ver. Por mi parte, esto sería todo por hoy. Si les ha gustado este video, no olviden dejar un buen like, suscribirse, síganme en mis redes sociales que están en la descripción. Y ahora sí, me despido. Hasta la próxima. El Psy Congru.